Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su curso de Química General 2, sección A vespertina del día 22 de abril del 2026. Espero que estén bien y sus familias. Eh, pues por aquí, viendo la manifestación que se hizo en la mañana, ¿verdad? Y a ver qué pasa, ¿va, jóvenes? Que la presión tiene que seguir para cambiar un montón de cosas aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esperemos que sí se den los cambios, ante todo en la justicia, ¿va, jóvenes? Que es la que está cooptada. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema que nos quedamos el último día, que es entalpías de formación estándar. Esto es uno de los cálculos que más nos va a interesar para poder saber si nuestra reacción es o no es espontánea. Entonces, a ver, léame por favor, Carlos Castañeda. El punto de referencia a nivel del mar para todas las expresiones de entalpía recibe el nombre de entalpía estándar de formación. Ok, entonces se dan cuenta que cuando tienen ese super cero, significa que son condiciones estándar. En este caso, pues es delta H de formación estándar. Entonces el super cero significa estándar. A ver, léame Hugo Andrés, por favor. Se dice que las sustancias están en estado estándar A1 ATM, de ahí el término de entalpía estándar. El exponente cero representa las condiciones estándar y el subíndice F significa formación. Por conservación, la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma más estable es cero. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que los datos que obtenemos nosotros en la literatura, pues, son cálculos estándar, ¿verdad? Y esos, pues, entonces ya saben ustedes que se realizan a una atmósfera de presión, o sea, a nivel del mar, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante que nos dice acá es que la forma más estable de un elemento siempre va a tener una entalpía igual a cero. A ver, léame Diego Alejandro, por favor. Considere el elemento oxígeno como ejemplo. El oxígeno molecular O2 es más estable que la otra forma alotrópica del oxígeno. El ozono O3 a un atm y 25 grados Celsius. Así que podemos escribir delta HF O2 es igual a cero, pero delta HF O3 es igual a 142.2 kilojoules por mol. Ok, les pasan el enlace, por favor, a los chicos que acaban de venir. Bueno, entonces se dan cuenta ustedes, la forma más estable del oxígeno es el O2. Gracias, Juana. Entonces quiere decir que el delta H de formación estándar del oxígeno 2 es cero, pero el O3 no es la forma más estable, por lo cual sí va a tener un dato. Entonces, el delta H de formación estándar del ozono es igual a 142. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que entender. Normalmente los gases diatómicos que se forman como el hidrógeno, el cloro, eh, el oxígeno, el nitrógeno, normalmente son las formas más estables de estos elementos. A ver, léame por favor, Juana. De manera similar, el grafito es una forma alotrópica del carbono más estable que el diamante a una atmósfera y 25 grados Celsius, por lo que tenemos delta HF Celsius grafito igual a cero y delta HF Celsius diamante igual a 1.90 kilojoules partido mol. Entonces, del carbono, la forma más estable es el grafito, o sea, que es el que hacen los lápices, ¿va, jóvenes? Y por eso el delta H de formación del grafito es igual a cero. Pero el diamante es una forma de carbono, pero como no es la más estable, entonces se tiene que ya tiene un valor. ¿Se dan cuenta? Aunque es bajo, pero ya tiene un valor
que no sea cero. A ver, léame, por favor, Mateo. Con base en esta referencia de elementos, ahora podemos definir la entalpía estándar de formación de un compuesto como el cambio de calor relacionado cuando se forma un molde compuesto a partir de esos elementos a una presión de un atm. Ok, entonces se dan cuenta que esa sería la definición de las condiciones estándar, que es como nosotros calculamos los valores de entalpía en las reacciones. A ver, léame, Jessica, por favor. La importancia de las entalpías estándar de formación estriba en que una vez que conocemos sus valores, podemos calcular la entalpía estándar de reacción. Delta H reacción que se define como la entalpía de una reacción que se efectúa a un ATM, por ejemplo, considera la reacción hipotética. Entonces, miremos la reacción. Entonces, tenemos una reacción hipotética que tenemos A minúscula por A mayúscula más B minúscula por B mayúscula, que nos va a dar C por C mayúscula, D minúscula por D. Y entonces, esa sería nuestra reacción ideal. Sabemos nosotros que los coeficientes minúsculos de letras minúsculas son lo que es el equilibrio, perdón, el balanceo estequiométrico. A ver, léame, por favor, Raúl Eduardo, por favor. Donde A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos. Para esta reacción, delta H reac está dada por. Entonces, nosotros vamos a expresar la entalpía de reacción como, se dan cuenta ustedes, la suma de los productos menos la suma de los reactivos, así en forma general. Pero cuando ponemos cada uno de los elementos, se dan cuenta que debemos de poner primero lo que es el coeficiente estequiométrico, de ahí delta, el valor de delta H estándar de formación de C, más D, que sería el factor estequiométrico de D, delta H formación estándar de D, lo sumamos, esos serían los productos, menos el A, que sería el coeficiente estequiométrico, por delta H estándar de formación de A, más B, sería el coeficiente estequiométrico del reactivo B, por delta H estándar de formación B. Entonces, así nosotros podemos calcular el delta H estándar de reacción. Y se acuerdan ustedes que esto ya lo hemos visto cuando el delta H de formación, en este caso de reacción, me sale negativo, quiere decir que la reacción es exotérmica, y si me sale positivo, quiere decir que la reacción es endotérmica. Y ya sabemos que las reacciones exotérmicas pues son reacciones espontáneas. Eso lo tenemos que tener bien claro en nuestra cabeza. Entonces, léame por favor, perdón, Alison. Podemos generalizar la ecuación anterior como. Entonces, tenemos que el delta H estándar de reacción va a ser igual a la sumatoria del N, que sería el coeficiente estequiométrico, por delta H de formación estándar de los productos, ¿verdad? De ahí, menos la sumatoria del factor de estequiométrico de cada reactivo por delta H de formación estándar de reactivos. Así es como calculamos nosotros. Si se dan cuenta ahí, podemos darnos por enterados de que el delta H es una función de estado, porque solo depende del estado inicial y del estado final. En el caso de las reacciones, el estado final son los productos y el estado inicial son los reactivos. A ver, léame, Carlos, por favor. Donde M y N representan los coeficientes estequiométricos de reactivos y productos, y sigma
significa la suma de. Observe que en los cálculos los coeficientes estequiométricos son solo números sin unidades. Ok, entonces se dan cuenta que los coeficientes estequiométricos no tienen unidades. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, acá tenemos en la plata sólida, o sea, la plata metálica sería el estado más estable y por eso tiene 0. En cambio, miren el cloruro de plata, menos 127. Acá tenemos el aluminio sólido, que sería el metálico, tiene 0 y el óxido de dialuminio tiene 1669.8. Acá tenemos el bromo, molécula de bromo líquido, se dan cuenta que tiene 0, que sería el estado estándar, y HBr pues ya tiene un valor. Entonces, acá en esta tabla pueden ver cuáles son los estados más estables de diferentes elementos. Se dan cuenta que el carbono es el grafito, y el carbono tiene una gran familia, ¿va? Tiene carbono diamante, tiene CO2, tiene CO. El calcio sería el calcio metálico, sería el estado estándar. El cloro diatómico sería el estado estándar del cloro. Acá tenemos el flúor diatómico gaseoso, es el que tiene el estado estándar. Y, por ejemplo, en caso del hidrógeno, el hidrógeno gaseoso diatómico tiene 0. Entonces ahí pueden ustedes ir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, miren, el nitrógeno, el compuesto que es el más estable es el nitrógeno gaseoso N2. ¿Ok? Y ahí tiene un montón de otros compuestos que ya van a tener una entalpía estándar. Entonces, en el caso miren, en el caso del azufre, el azufre rómbico es el más estable y entonces tiene 0. En cambio, el azufre monocíclico ya tiene un valor. Entonces, esa es la idea de esta tabla. Bueno, entonces, léame por favor, Diego Alejandro. Para utilizar la ecuación anterior, a fin de calcular delta H react, debemos conocer los valores de delta HF de los compuestos que participan en la reacción. Podemos determinar estos valores mediante la aplicación del método directo o el método indirecto. Entonces, podemos utilizar dos metodologías para calcular el delta H de formación estándar. Vamos a ver que uno es, el método directo es cuando tenemos todos los datos a mano. En cambio, el método indirecto es cuando no tenemos los datos. Tenemos que hacer un truco químico. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Hugo Andrés. Este método para medir delta HF se utiliza para compuestos que se sintetizan con facilidad a partir de sus elementos. Entonces, en este caso, los que calculamos directamente son reacciones bastante fáciles. Bueno, a ver, léame, por favor, Juana. Este método para medir delta HF estándar se utiliza para compuestos que se sintetizan con facilidad a partir de sus elementos. Ahí está. Ahí dejen. Entonces, se dan cuenta que Juana sí dijo cómo correctamente es delta HF o de formación estándar. El 0 significa estándar, jóvenes. A ver, léame, por favor, Mateo. Suponga que deseamos conocer la entalpía de formación del dióxido de carbono. Para esto necesitamos medir la entalpía de la reacción en la que el carbono grafito y el oxígeno molecular en sus estados estándar se convierten en dióxido de carbono y también en su estado estándar. Entonces, se dan cuenta que aquí, para que pueda hacer una medición directa, debemos de tener los datos en tabla, ¿verdad? Si no los tenemos, pues entonces tenemos que hacer el otro método. Entonces, se dan cuenta que aquí tengo carbono grafito más oxígeno gaseoso, que me va a dar un mol de CO2 gaseoso. ¿Está balanceada la ecuación? Está balanceada, entonces no tengo, está bien para utilizar. Y el delta H estándar de reacción en este caso es menos 393.5 kilojoules mol.
Entonces, ¿es una reacción espontánea o es una reacción no espontánea, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es espontánea? Es espontánea porque tiene signo negativo, jóvenes. Entonces, eso es un concepto que deben tener bien claro, o sea que la reacción se da. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Jessica. Por experiencia sabemos que esta reacción de combustión se completa fácilmente. Ok, entonces se dan cuenta que estos datos se pueden obtener fácilmente, ¿verdad? Porque la reacción esa la encontramos en los libros, en las tablas. Entonces, por eso podemos utilizar el método directo. Entonces, ¿cómo vamos a expresar el delta estándar de reacción? Pues va a ser igual al delta H de formación estándar del CO2 gaseoso menos el delta H de formación estándar del grafito más el delta H formación estándar del oxígeno. Se dan cuenta que lo que está dentro de lo que son corchetes, pues son los reactivos y de productos, por eso solo tenemos uno. Entonces, esos datos están en las tablas. Al hacer lo que es el cálculo, pues lo podemos calcular de forma directa. A ver, léame por favor, Naitán. Debido a que tanto el gráfico como el O2 son formas helotrópicas estables de los elementos, se determina que delta H, C grafito y delta H grados Estándar de es oxígeno. delta, mire, es delta H estándar. La bolita significa estándar de formación. ¿Ok? Siga. Tienen un valor de 0, por tanto, Entonces se dan cuenta que el oxígeno y el grafito son los estados más estables de estos elementos, por lo cual su valor es 0. ¿Ya? Entonces solo va a valer el valor de delta H estándar de formación del CO2. Entonces, ahora el delta H de formación estándar del CO2 es menos 395, por lo cual el delta H de formación del CO2 gaseoso en la reacción que estamos añadiendo va a ser menos 39, menos 393.5, porque la de los reactivos es 0 las dos. Bueno, a ver, léame Raúl Eduardo, por favor. Observe que la asignación arbitraria de 0 para delta H estándar de cada elemento en su forma más estable en el estado estándar no afecta los cálculos en modo alguno. Recuerde que el interés de la termoquímica radica solo en los cambios de entalpía, ya que pueden determinarse experimentalmente, lo que no sucede con los valores absolutos de entalpía. Entonces, fíjense pues, con estos estados de los elementos más estables, pues en ese caso quiere decir de que no se puede generar de una forma fácil, pues porque todas las formas de esos elementos van a llegar siempre al estado más estable. Entonces, por eso es que se les coloca el término o el valor de cero. Bueno, a ver, léame por favor, Alison. Otros compuestos que se pueden estudiar aplicando el método directo son SF, P4O10 y CS. Las ecuaciones que representan su síntesis son. Ahí no ni dijo ni 2, ni dijo ni 6, ¿va? Bueno, entonces tenemos que el S rómbico más 3 moles de flúor gaseoso, que me va a dar un mol de SF6 gaseoso. Tenemos la fórmula de P4 blanco más 5 moles de oxígeno gaseoso, que nos va a dar un mol de P4O10 sólido. Y tenemos un mol de carbono grafito más un mol de S rómbico, que me va a dar un mol de disulfuro de carbono. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí puedo decir, el S rómbico es el estado más estable del azufre, por lo cual me queda cero. Así de sencillo, jóvenes. Entonces,
por ejemplo, este me va a quedar 0. Y acá el flúor gaseoso diatómico es el estado estándar, también me va a quedar 0. Entonces, la expresión de delta H estándar de esta reacción solo va a depender del valor que tenga este compuesto en las tablas. Aquí igual, el P4 blanco también es 0 porque es el estado estándar. El oxígeno es el estado estándar. Y entonces aquí únicamente el cálculo de delta H de formación de esta reacción va a depender de lo que es el valor de entalpía de este compuesto, que lo encuentran en los libros. Luego acá igual el grafito, carbono grafito, tiene un valor de 0 porque es el estado estándar. El S rómbico también tiene un valor de 0 porque es el estado estándar. Entonces aquí en esta reacción únicamente va a depender del delta H estándar del disulfuro de carbono, ¿verdad? Entonces, así es como podemos calcular fácilmente. A ver, léame Carlos Castañeda, por favor. Observe que S rómbico y P blanco son los alótropos más estables del azufre y el fósforo, respectivamente a 1 atm y 25 0 grados Celsius, por tanto sus valores delta HF son 0. Ok, entonces se dan cuenta que eso lo van ustedes aprendiendo poco a poco, ¿va, jóvenes? Entonces aquí tenemos lo que es el azufre, que es de color amarillo. Ahora vamos a ver lo que es el método indirecto. Entonces, el método indirecto se utiliza cuando no tenemos ecuaciones sencillas para poder calcular los datos. Bueno, entonces van a ver que vamos a utilizar una ley importante para poder calcular con esta metodología. Bueno, a ver, léame Diego Alejandro, por favor. El método indirecto. Muchos compuestos no se pueden sintetizar directamente a partir de sus elementos. En algunos casos, la reacción se lleva a cabo con demasiada lentitud o suceden reacciones secundarias que producen otras sustancias, además del compuesto de interés. Entonces se dan cuenta que este tipo de compuestos, ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, ya se va a acabar el tiempo, voy a cerrar ya. Pasen el link, por favor. Entonces, estas reacciones no se dan directamente, entonces no hay forma que se pueda calcular fácilmente, entonces tienen que utilizar una metodología indirecta. Aquí vamos a ver qué es lo que hacemos. A ver, léame Hugo Andrés, por favor. En esos casos, los valores de delta HF estándar se determinan por un procedimiento indirecto que se basa en la ley de Hess de la sumatoria de los colores o solo ley de Hess, llamada así en honor a su creador, del químico suizo Hermann Hesse. La ley de Hess se anuncia como siguiente: cuando los creativos se convierten en productos, el cambio de entalpía es el mismo independientemente de que efectúe la reacción de un paso o una serie de pasos. Ok, entonces fíjense pues, la ley de Hess me dice que yo puedo calcular la entalpía de formación estándar con una reacción o con varias reacciones, ¿verdad? A manera que me dé los productos que a mí me interesan investigar, ¿verdad? Entonces, esa es la ley de Hess. Y la ley de Hess se basa en que el delta H es una función de estado que solo depende de los estados iniciales y finales. O sea que lo que hagan ustedes dentro del camino no importa, ¿ya? A ver, léame, por favor, Juana, por favor. En otras palabras, si podemos separar la reacción de interés en una serie de reacciones para las cuales podamos medir el valor de delta H estándar react, podemos calcular delta H react para la reacción total. La ley de Hess está basada en que debido a que H es una función de estado, delta H solo depende del estado inicial y final. Es decir,
solo depende de la naturaleza de los reactivos y productos. En cambio, de entalpía sería el mismo, ya sea si la reacción global tiene lugar en un paso o en varios. Ok, entonces lo que nos interesa a nosotros es que al final obtengamos la reacción que nos interesa investigar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer y que son trucos a nivel químico, ¿va, jóvenes? A ver, léame por favor, Laura, por favor. Suponga que queremos conocer la entalpía estándar de formación del monóxido de carbono, CO. La reacción se representaría como. Entonces, fíjense pues, nosotros tenemos una reacción, ¿verdad? Entonces, nosotros quisiéramos tener el valor de la reacción carbono-grafito más medio mol de oxígeno que nos va a dar CO, gaseoso. Esta reacción no existe de eh, forma práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no vamos a encontrar nosotros los datos para poder calcular el delta H de formación del monóxido. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es precisamente utilizar lo que es la ley de Hess. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar varias reacciones. A ver, léame por favor, Mateo. Eh, C, grafito, No, eso 2. no, eso no, eso no. Eso Ah, no es el párrafo. ok. No obstante, la combustión del grafito también produce un poco de dióxido de carbono, CO2, así que no podemos medir el cambio de la entalpía del CO directamente como se mostró. En lugar de ello, debemos emplear una ruta indirecta con base a la ley de Hess. Es posible llevar a cabo las siguientes dos reacciones por separado, las cuales proceden cuantitativamente. Entonces, se dan cuenta que la reacción con con la reacción que tenemos arriba también se produce un poco de CO2. Entonces quiere decir de que no es la reacción exacta que nosotros queremos. Entonces por eso no la podemos utilizar directamente. Bueno, entonces miren, pues aquí vamos a utilizar dos reacciones. Tenemos carbono, grafito, oxígeno, CO2. Tenemos CO más un medio oxígeno y tenemos CO2. Se dan cuenta que ahí sí tenemos los valores correspondientes. La primera es o el delta H estándar de reacción menos 393.5 y la segunda es menos 286 kilojoules mol. Entonces, fíjense pues, lo que tenemos que tener claro es que nosotros queremos tener grafito, ¿se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que queremos tener en los reactivos. Queremos tener un medio de oxígeno y queremos tener ¿qué? Monóxido de carbono en lo que es el producto. En este caso, ustedes pueden verse que el monóxido de carbono no está en los productos. Entonces, quiere decir que mi reacción no está como yo quiero. Fíjense ustedes. Voy a borrar esto. Entonces, quiere decir que la primera reacción, si ustedes se fijan, en la primera reacción, sí está bien carbono y sí está bien oxígeno. Pero lo único es que ustedes lo que necesitan es medio oxígeno, no un oxígeno completo. Y en la segunda reacción tienen el monóxido de carbono en los reactivos y ustedes lo quieren tener en los productos, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a hacer los trucos. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, en el caso de arriba estamos bien. Tenemos el carbono, grafito y el oxígeno en los reactivos. ¿Ya? Entonces ahí no tenemos ningún problema. Entonces quiere decir de que acá estos dos están ordenados como yo quiero la reacción, ¿ya? Ahora este no, porque acá están los reactivos y yo quiero que estén los productos. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues invertimos la reacción. Entonces se dan cuenta que genera una ecuación C que sería la modificada. Se dan cuenta que el CO2 ahora está en los reactivos y el monóxido de carbono está en los productos, ¿ya? Entonces ahora ya tengo el monóxido de carbono como yo quiero, ¿ya?
Otra cosa importante es que miren el signo. Aquí, ¿qué signo tenía, jóvenes? ¿Qué signo tenía ahí? Negativo. Bueno, pero cuando le dieron vuelta a la reacción, ¿qué signo le deben poner entonces? Positivo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes invierten una reacción, tienen que cambiar lo que es el signo del delta H estándar de reacción. Bueno, entonces miren, pues ahí ya tienen ustedes la primera reacción bien y la segunda y la tercera reacción está bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sumar eso a ver si nos queda como nosotros queremos. Entonces nosotros vamos a sumar esta que está bien y esta que está bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, a ver si nos queda lo que nosotros queremos. Entonces miren, pues, tengo la reacción A que estaba bien y de ahí voy a poner la reacción C que ya está el CO2. Entonces fíjense pues, al hacer la suma, ¿qué queda? Si se dan cuenta, acá carbono grafito no hay en ninguno, no hay en este lado, por lo cual tiene que quedarse como carbono grafito. Bueno, de ahí tengo oxígeno. Oxígeno, tengo en los productos oxígenos y tengo este. Entonces, aquí tengo 1 menos 1/2, ¿cuánto me queda de este lado? ¿Cuánto me queda del lado de los reactivos, jóvenes? 1 menos 1/2, ¿cuánto queda? A ver, Un medio. 1, 1/2. ¿Se dan cuenta que aquí es donde me quedaría el medio? ¿Me quedan los reactivos o me quedan los productos? Reactivos. En los reactivos. Y así es como voy a... Entonces ahora se dan cuenta que el CO2 tengo acá en los reactivos, tengo 1 mol y acá tengo 1 mol en los productos. Entonces ahí se iría esos dos. Bueno, entonces ahora, después de hacer la suma, ahora miro cómo me queda la reacción. La reacción neta sería carbono grafito, medio de oxígeno igual a CO. ¿Esa es la reacción que quería, jóvenes, o no? Esa es la reacción que buscaba. ¿Sí o no? Esa es la reacción que buscaba, jóvenes. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es sumar en forma absoluta esto. Entonces tengo menos 393.5 más 283 me sale menos 110.5. ¿Cómo es la reacción? ¿Es espontánea o no espontánea? Jóvenes, ¿es espontánea o no espontánea? Espontáneo. Es espontánea, o sea que es exotérmica, ¿se dan cuenta? Entonces, en este truco, se dan cuenta, lo que tuve que hacer es darle vuelta a la segunda y después ya cuando sumé algebraicamente esta, se me fue un medio de oxígeno con un medio de oxígeno, uno en los productos y uno medio en los reactivos. Entonces, como tengo más en los productos, ahí me queda el medio. Jóvenes, eso es lo que tengo que ver en forma algebraica. Bueno, a ver, léame, por favor, Jessica. Por tanto, delta F estándar CO es igual a menos 110.5 kilojoules sobre mol. Con base en lo anterior podemos ver que la reacción global es la formación de CO2, ecuación A, la cual se puede dividir en dos partes, ecuación D y B. La figura siguiente muestra el esquema general de este procedimiento. Bueno, entonces fíjense, pues, a nivel esquemático, nosotros también podemos representar lo que hicimos con la ley de Hess y por eso esto es válido, ¿verdad? A ver, léame, Neitán, por favor. La regla general para aplicar la ley de Hess es Siga, siga. que se debe acomodar una serie de reacciones químicas correspondientes a la serie de etapas, de tal manera que cuando se sumen se cancelen todas las especies excepto los reactivos y productos que aparecen en la reacción global.
Entonces se dan cuenta que yo hago las modificaciones adecuadas para combinar las diferentes ecuaciones a manera de obtener la ecuación química que yo quiero. Eso es lo que hago con la ley de Hess. Bueno, a ver, léame por favor, Raúl Eduardo. Ah, no, perdón, toca. No, ¿quién toca? Ah, sí, toca Raúl Eduardo, a ver. Esto significa que deben quedar los elementos del lado izquierdo y el compuesto de interés del lado derecho de la flecha. Para lograr esto, con frecuencia tenemos que multiplicar alguna o todas las ecuaciones que representan las etapas individuales por los coeficientes apropiados. Entonces, fíjense pues, en el caso anterior lo único que hicimos fue voltear una ecuación. Pero a veces para conseguir los valores que yo quiero, tengo que multiplicar las ecuaciones por un valor, un valor numérico, ¿verdad? Entonces, miren, pues aquí tienen ustedes lo que hicimos en forma gráfica. Miren, pues, acá tengo grafito más oxígeno y me pasa a CO2, que sería este menos 393. Entonces, de ahí tengo la reacción CO más un medio oxígeno que me pasa a CO2. Entonces, se dan cuenta que la diferencia entre estos dos pasos para que solo me produzca el CO2, porque aquí este y medio se iría con 1, me queda C grafito más un medio de oxígeno, me queda CO. Se dan cuenta que es la diferencia, 393.5 menos 283 y la diferencia me queda menos 110.5, que fue lo que hicimos a nivel numérico. Bueno, vamos a ver ahora otro cálculo. Entonces, vamos a ver, léame por favor, ya se fue Alison. A ver, léame Carlos, por favor. Ejemplo, calcule la entalpía estándar de formación del acetileno a partir de sus elementos. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense pues, yo tengo 2 moles de grafito carbono más 2 moles más un mol de oxígeno que me va a dar un mol de C2H2, que esto se le llama acetileno. Esta reacción tampoco se encuentra directamente. Entonces, como no se encuentra directamente, entonces yo tengo que utilizar las siguientes ecuaciones. Entonces, normalmente eso se los doy yo. Entonces, mire, pues aquí tenemos que trabajar con 3 ecuaciones, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que revisar qué es lo que está bien y con los moles. Se dan cuenta que aquí necesito 2 moles de carbono grafito y que el hidrógeno esté en lo que es los reactivos y que el etileno, el acetileno, esté en los productos. Entonces, miremos, en la primera ecuación, ¿está bien el grafito o no está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien la posición del grafito o no? ¿Está bien la posición del grafito respecto a lo que queremos, jóvenes, o no? Arriba está la ecuación que queremos, ¿sí o no? ¿Está bien o no está bien el grafito ahí entre los reactivos? A ver, pues chicos, ¿está bien o no está bien? ¿Ah? Sí, está bien. Sí está bien porque aquí está en los reactivos y está en los reactivos. Ahora, ¿qué tiene de malo ahí? ¿Qué hace falta? El 2. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que multiplicar. Entonces, esta ecuación completa la multiplico por ¿cuánto? Por 2. Entonces, al multiplicarla por 2, me va a quedar dos átomos de carbono, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de CO2. Pero acá también tengo que multiplicar este valor por 2. Entonces me quedaría el doble. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Entonces, ahí yo ya tengo arreglado el grafito. Ahora miremos en la segunda. ¿El hidrógeno está bien ahí, jóvenes, o no? ¿Está bien el hidrógeno ahí o no? Sí, está bien. Sí está bien. Y hay un mol de hidrógeno, hay un mol de hidrógeno, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tengo que multiplicar por algún factor o no?
No, está bien. Entonces se dan cuenta que esta está bien la ecuación así como está. Bueno, ahora queremos nosotros tener, ya arreglamos los reactivos, ahora nos tenemos que arreglar el producto. En la tercera reacción, ¿el producto está donde debe hacerse o no? ¿En dónde debe estar en dónde está está en los reactivos o está en los productos? El C2 Están los reactivos. está en los reactivos. ¿Y en dónde quiero que esté? En los productos. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle vuelta a la reacción. Le tengo que dar vuelta a la reacción. ¿Y qué otra cosa tengo que ver? ¿Cuántos moles hay acá? En la que quiero, ¿cuántos moles hay? ¿Cuántos moles tengo en la reacción acá? 1. No, aquí en la reacción de abajo, en la C, ¿cuántos moles tengo? De C2H2, jóvenes, eso es lo que estoy buscando, lo otro no me importa. ¿Cuántos moles tengo acá en la reacción esta de aquí abajo? 2. Bueno, y entonces, ¿y cuántos moles tengo acá en la reacción que yo quiero? 1. 1, entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que me quede. ¿Ah? No, porque no puedo restar, o multiplico o divido. No puedo sumar ni restar. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Dividido 2. Tengo que ser dividido 2. Dividido 2. Igual el valor este lo tengo que dividir 2. Y este multiplicado. Bueno, entonces se dan cuenta de lo que tengo que hacer. En la primera voy a multiplicar por 2 y me va a salir otra ecuación, que sería la D. En la segunda está bien. Y en la tercera tengo que darle vuelta y tengo que dividirlo entre 2. ¿Se dan cuenta de lo que tengo que trabajar? No es muy complicado, pero tengo que saber que mi meta es hacer esta ecuación. Esa es mi meta. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Hugo Andrés. El objetivo aquí es calcular el cambio de entalpía para la formación de C2H2 a partir de sus elementos C y H2. No obstante, la reacción no ocurre directamente, así que debemos utilizar una ruta indirecta mediante la información dada para las ecuaciones A, B y C. Entonces, se dan cuenta que yo normalmente en el problema de esto, cuando se los ponga en el examen final, les tengo que poner la ecuación que yo quiero y las ecuaciones con las cuales ustedes pueden hacer esa reacción. Bueno, entonces, miremos la solución. A ver, léame por favor, Juana. Solución. Con base en la síntesis de C2H2 necesitamos 2 moles de grafito como reactivo. Así que multiplicamos la ecuación A por 2 para obtener. Entonces, al multiplicarla por 2, me quedan 2 moles de carbono, 2 moles de oxígeno, 2 moles de CO2 y tengo que multiplicar el valor del delta H estándar de reacción, que sería 2 por esto, me quedaría menos 787 kilojoules mol. Entonces, esa sería la ya reparada, ¿ok? Bueno, sigamos pues. A ver, léame por favor, Laura. Después necesitamos un mol de H2 como reactivo y este lo proporciona la ecuación B. Por último, necesitamos un mol de C2H2 como producto. La ecuación C tiene 2 moles de C2H2 como reactivo, así que necesitamos invertir la ecuación y dividirla entre 2. ¿Ok? Se dan cuenta que la ecuación B estaba bien porque teníamos el hidrógeno, teníamos un mol y estaba en los reactivos. En cambio, la reacción C teníamos que, ¿se dan cuenta? Tenemos 2 moles del etileno, tenemos que dividir entre 2. Y luego el etileno está como reactivo, tenemos que darle la vuelta a la ecuación. Miren cómo nos queda. Entonces, ahora le dimos vuelta, ¿se dan cuenta?
Y entonces me quedó el C2H2, pero tenía un valor de 2. Entonces luego lo dividí entre 2 y entonces ahora me quedó 1. Ahora lo que tengo, se dan cuenta que aquí me quedó un valor fraccionario. Y este valor lo tengo que dividir entre 2, o sea que me queda 1299.4. Bueno, entonces ya tengo mis tres ecuaciones. Ahora voy a hacer la sumatoria de las tres para que me dé la reacción. Entonces, miren, pues tenemos la D, que la multipliqué por 2, sería C grafito, 2 moles de C grafito más 2 moles de oxígeno más 2 moles de CO2, que me van a dar menos 787 kilojoules mol. La segunda estaba bien, sería hidrógeno gaseoso más un medio de oxígeno, que me va a dar agua. Entonces sería un delta H de menos 285.8 kilojoules mol. Y la tercera, que sería la F, que la modifiqué, se dan cuenta que la dividí entre 2 y le di vuelta. Entonces me queda 2 moles de CO2 más un mol de agua más un mol de etileno más 5 medios de oxígeno. Y eso me queda 1294. Bueno, entonces, pero positivo, ¿va, jóvenes? Porque acuérdense que cuando le di la vuelta tengo que cambiarle el signo, ¿va? Vieron ustedes que tenemos que tener el cuidado de eso. Bueno, entonces, al hacer, se dan cuenta que acá, eso es lo que van a tener que hacer ustedes en el examen, el 2 moles de oxígeno, se dan cuenta, y acá tengo estos medios de oxígeno, tendría 2,5, ¿va, jóvenes? Luego, acá, ¿cuánto es lo que debo de tener aquí de oxígeno? No debo de tener nada, ¿sí o no? Entonces, fíjense pues, o sea que aquí tengo 2.5 de oxígeno. 5 dividido 2, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es 5 dividido 2? Es 2.5, jóvenes. O sea que 2.5 en los reactivos y 2.5 en los productos se elimina. Miremos ahora, ya tengo este que está bien, este que está bien. Y ahora miremos el CO2 que también tiene que eliminarse. Aquí tengo 2 moles de CO2 y acá tengo 2 moles de CO2, se eliminan. Acá tengo un mol de agua y tengo un mol de agua. Entonces ahora, al ver la reacción total, me quedan 2 moles de carbono grafito más un mol de hidrógeno gaseoso que me va a dar un mol de C2H2, que sería la reacción que yo quiero obtener. ¿Se dan cuenta? Y ahí sería el valor que da al hacer la suma de lo que son las entalpías. A ver, léame por favor, Mateo. Por tanto, delta H estándar F es igual a delta H estándar reacción igual 226.6 kilojoules mol. El valor de delta H estándar F significa que cuando se sintetiza un mol de C2H2 a partir de 2 moles de C grafito y un mol de H2, el sistema reacciona, absorbe 226.6 kilojoules de calor de los alrededores. Por lo tanto, se trata de un proceso endotérmico. Se da cuenta que el valor es positivo, o sea que la reacción no es espontánea. Necesita calor del exterior para que se dé la reacción. Esos son los conceptos que yo se los puedo preguntar. Ahí tienen el ejercicio que tienen que hacer. Y con eso terminamos esta presentación, que fue lo que aprendimos en la entalpía de reacciones químicas. Vimos la comparación entre delta H y delta E. Vimos calorimetría, calorímetros a volumen constante y presión constante. Vimos las entalpías de formación estándar, que fue lo último que vimos. Entonces, aquí nos quedamos. El día de mañana continuamos. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por haber venido y que estén bien. Nos vemos mañana, chicos. Feliz tarde, Nick. Feliz tarde, chicos. Nos vemos. Se cuidan. Feliz tarde. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me escucha, Lee. ¿Sí? En una pregunta, usted ya había comentado que en la plataforma ya había subido las notas del segundo parcial.
¿O todavía no? No, de segundo parcial, no. La solicitud que termina hoy. Solo lo que subí fue el promedio de lo que son exámenes cortos y promedio de tareas. Eso fue lo que subí. Eso fue lo que subió Ujú. pero creo que ahorita porque fíjese que había revisado y creo que no me salían, pero voy a volver a corroborar. Porque hace un Bueno, ratito miré eso que me lo dice mejor por vía, me lo dice en sí ese, me salió los pero mira, me lo dice mejor en Classroom porque tengo que seguir con otra clase. ¿Ok? Ah, va, está bien. Bueno, Bueno, gracias. nos vemos.